nuevamente a otro video del canal. Gracias por estar ahí, hermanos, hermanas, gente de YouTube. Empecemos. Hay muchas personas que piden simplemente creyendo en Dios y adorándolo de determinadas formas. Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. ¿Qué responsabilidad tenemos? Tú, tengo yo, tenemos todos, porque Dios nos dio un cuerpo maravilloso, orgánicamente, un cuerpo maravilloso, espectacular. Como alguna vez dije, algunos solo se convirtió y creyó en Dios solo por la estructura de la mano, la mente que nos dio, los sentimientos, todos los sentidos habido y por haber. Dios nos dio a nosotros para que lo ejerzamos y podamos entender por qué estamos acá en la tierra o cuáles nuestras misiones. Lo que sí sabemos, fundamental, es que el cerebro humano, allá de que podamos ser más o menos inteligente, puede razonar para que vos puedas vivir. Sepas ir al almacén y comprar 4 caramelos con 5 pesos. Más allá de los caramelos sabemos razonar cómo es vivir, que tenemos que racionar la comida, que tenemos que trabajar, que tenemos que tener dinero para comprar la comida, que tenemos que mantener la plata para que no se nos vaya, que podemos ahorrar para que sea económicamente. La cuestión acá es que tenemos un cerebro que Dios nos dio para razonar las cuestiones. Por lo tanto, razonando a ver si es correcto o no nuestra forma de actuar frente a Dios y dependiendo obviamente que vos quieras ir el camino de respeto y agradecimiento hacia un Dios creador, porque hay personas que no, sigan su camino, verán sus resultados o su fruto de sus acciones cuando se mueran y verán si existe o no. Nosotros por fe creemos que sí existe un Dios y de mérito a esa situación tratamos de ser agradable, estar agradecido por todo lo que nosotros entendimos por medio del Mesías, Jesús, que murió en la cruz por todos nosotros, y en base a eso tratamos de seguir el camino peregrinando como Él nos dijo, con mucho amor. Amor para con Dios y amor para con el prójimo. Y cuando amamos y cuando hablamos de amor para con Dios es amor, es no faltarle respeto, es amarlo como corresponde. No es como yo quiero amarlo a Él o yo creo que así lo voy a amar. Siendo determinadas cuestiones que a veces en realidad no corresponden en ese razonamiento que tenemos que tener. Bueno, vamos a ver cómo es la forma correcta de adorar a Dios. En base a eso, en varias religiones, algunos lo llaman sectas, otros le llaman de otra denominación, que adoran a Dios. Bueno, vamos a analizar si esas formas de adorar son las correctas. De eso se van a tratar estos videos. Miren lo que dice, por ejemplo, la carta 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 2 en adelante. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Pedro hablándole a los cristianos, que introducirán cubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, platita, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Han dejado el camino recto. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¡Wow! Falsos profetas que niegan al Señor, atrevidos, que destruyen la doctrina correcta, pues a esas personas, miren lo que les está disparada, repito, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de lo que viven en error. Es decir, seducen a las personas que realmente querían huir de las cosas que estaban mal, pero estas personas los seducen, los engatusan, los llevan a sus doctrinas, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Qué les parece? Le dicen, vamos, vengan a la libertad, y a lo último no pueden ni siquiera pensar diferente, y cada vez que quieran pensar diferente o analizar una cosa diferente a lo que estas personas hacen, le dicen que no, que están incorrectas. Entonces la libertad se les corta, y eso es un gran problema de materia del análisis de la Biblia. Cuando vos vayas a una iglesia, cuando vos vayas a adorar a una congregación a Dios, ves si te permiten o no te permiten disuadir de lo que ellos dicen. Y si el análisis que vos entendés es el correcto y ellos te dicen, no, es incorrecto, que te lo muestren con la Biblia, no con cualquier otro libro, no con un libro aparte, sino con la Biblia. Y si ellos no te saben responder con la Biblia, están equivocados ellos y vos tenés el derecho de ir a otro lugar. Tenés también el deber de hacerlo, porque si seguís las mismas cosas que ellos, estás incurriendo en esa consecuencia que dice, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Para siempre. Eso quiere decir una eternidad. Una eternidad para siempre no es que no existe, existe y es para siempre. Eso es lo que dice Pedro, ¿verdad? Recuerden, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, no la sana doctrina. Es probable
que fuera de la Biblia existe una explicación, una interpretación, algo que te ayude a entenderla, te digan que es para ayudar a interpretar la Biblia y lo tomen como algo sagrado y cambien lo que dice la doctrina de forma encubierta. Recuerden que son muy astutos. ¿Qué pasa si viene alguien y me dice, mira, en este libro está clarísimo, acá tenés que para estudiar la Biblia tenés que estudiar esto, acá donde esto te explica lo que dice la Biblia, vos que a veces no sabés, no entendés, desconociendo algo que Dios nos dio para que nosotros mismos podamos interpretarlo? Uno, en particular, puede pedirle a Dios, si no entiende la Biblia, sabiduría. Dios nos lo da en abundancia, eso dice la Biblia. Dios nos da abundancia para interpretar, entender cuál es su palabra. Nos manda algo que, como todo cristiano ya sabemos, que es el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos ayuda a poder seguir adelante como cristianos e interpretar lo que Dios quiere para con nosotros y para con los demás. Pero mire lo que dice acá, en Gálatas. Más, si aún nosotros, mire lo que dice Pablo a los Gálatas, en materia de la esencia del cristianismo, de la doctrina de Jesús. Más si aún nosotros, o un ángel del cielo, ¿ok? Subimos grado. Os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. No existe otro evangelio diferente dado por los hombres o por los ángeles que no caiga en esto, en maldición. Que anatema significa condena moral, prohibición o presunción que se hace de una persona o de una cosa, actitud, ideología, etcétera, que se considera perjudicial. Anatema, en definitiva, es que cae en una condena. Si aún un ángel, vos vas caminando, vas en la moto y te dice, hey Pepito, vení, tengo algo para mostrarte, hey fulanita, ¿qué? Soy un ángel, mirame, soy un ángel. Wow, sí, sos un ángel. Tomá, esto es para interpretar la Biblia. Sé que la Biblia es media difícil, léelo con pasa. Bueno, ahora anda al mundo y decíselo. Entonces estamos cayendo en una condena si le hacemos caso a ese hombre, ese ángel. Porque la propia Biblia dice que el propio diablo se disfrazará de ángel para poder hacer caer a las personas. ¿Le suena algo esto a una de esas famosas doctrinas que hay? Ya vamos a analizar eso. Pero en primer lugar, la Biblia por sobre todo. Y no hay nada fuera de la Biblia que me pueda desautorizar lo que dice la Biblia. Por lo tanto, cuando vos vas a analizar una doctrina, un pastor, con un maestro, con un cura, con lo que sea, que no sea desde la Biblia, hay en anatema, cae en una condena. Mire lo que dice acá. Palabra de Jesús. Ahora vamos elevando quién lo dice también, ¿no? Lo dijo Pablo, un queridísimo hermano. Y ahora el propio Jesús. Bien, fue muy severo con el tema, pero muy, muy severo. Mire lo que está escrito en Mateo 7, 22, 20. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Es decir, que muchos le van a decir, nosotros hablamos en la iglesia de vos. Y fuimos a las plazas e hicimos congresos. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Hicieron exorcismo. Tuvieron la posibilidad de hacer exorcismos también. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. También tuvieron poderes de hacer milagros. ¿Y qué le va a contestar? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, hermanas, ¿ustedes quieren llegar a ese nivel? A un nivel que uno piensa que está haciendo las cosas correctas para Dios, pero cuando estemos frente a frente al Señor, al Jesús que murió en la cruz por nosotros, y nos diga, nunca los conocí, apártense. Hacedores de maldad, se van a sentir incómodos. Por lo tanto, bajo esa responsabilidad, pidamos a Dios sabiduría y andemos por el camino que a Él le gusta. Tan importante como esto, entiendan. No es solo pensar que estoy haciendo las cosas bien, sino sabiendo que las cosas que estoy haciendo bien, las estoy haciendo de forma correcta. ¿Y saben quién es el que nos dice las cosas si es correcta? No, el corazón. Tu razonamiento y el corazón tuyo, porque Dios nos dio el Espíritu Santo que nos puede impulsar al verdadero camino. Dios nos dio el Espíritu Santo para que nos indique cuál es el verdadero camino. Y cuando vos renegás de tu corazón y del Espíritu que te está impulsando, sacándote la venda de las formas que son equivocadas y vos seguís siendo necio, es tu responsabilidad, no la de Dios. Porque Dios nos dio varias herramientas y dijo que podamos sabiduría, que podamos seguir en el camino correcto. ¿Y qué pasa si uno no sigue el camino correcto y a su vez engaña a la gente? Mire lo que dice el Apocalipsis, capítulo 22, del 18 al 19, cuando habla del tema de modificar, agregar cosas, quitar cosas de lo que ese libro dice. Pero mire lo que dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, estamos hablando del Apocalipsis, estamos hablando del Armagedón, estamos hablando de los 144.000, estamos hablando de los salvados, paraíso, estamos hablando de temas que nos relacionan muchísimo con las doctrinas que vamos a empezar a hablar hoy, que es los testigos de Jehová. Así que si nosotros modificamos lo que dice el libro, mire lo que pasa.
Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hermanos, hermanas, empecemos a analizar a los testigos de Jehová. Suma responsabilidad de que todo lo que hacemos cae sobre nuestro razonamiento que Dios nos dio. No nos hagamos, después de haber entendido las cosas, los desentendidos. Ojalá que podamos crecer, ojalá que Dios nos ilumine y podamos aprender entre todos cuál es el camino correcto y agradable al Señor. Analizando doctrina y origen, testigos de Jehová. Empecemos, obviamente, con respeto, tratando al prójimo con todo el amor y cariño, no faltando el respeto, sino haciendo uso de mi derecho de libertad de expresión que tengo, sagrado, y de mi libre albedrío dado por Dios, para analizar lo que dice la Biblia y lo que dice la doctrina de ellos. Los testigos de Jehová tienen su origen en el siglo XIX, específicamente en 1879. Su fundador fue Charles Taze Russell, que nació en 1852 y murió en 1916. Según de la propia página de internet, que es la que yo me estoy haciendo referencia muchísimo en estos videos, la página de Testigos de Jehová, jw.org, ustedes pueden poner quién es el fundador de los Testigos de Jehová y le va a aparecer esto, así como muchas de las preguntas que yo voy a hacer en este video y vamos a tratar de analizarlo. Dice, la historia de los Testigos de Jehová de la actualidad se remonta a fines del siglo XIX. En aquellos años, un pequeño grupo de estudiantes de la Biblia, Pensilvania, Estados Unidos, decidió realizar un estudio sistemático de las Escrituras. Ellos, un grupo de estudiantes bíblicos, empezaron a analizar la Biblia. Como parte de su investigación, compararon las doctrinas de las iglesias con las que la Biblia realmente enseña y luego empezaron a divulgar lo que habían aprendido. Entonces ellos dijeron, bueno, nosotros entendimos la Biblia así, las compararon con las otras iglesias y ahí empezaron lo que se llama esta denominación de Testigos de Jehová. Luego empezaron a divulgar lo que habían aprendido, publicando libros, redactaron artículos para los periódicos y crearon la revista que hoy conocida como es la Atalaya, anunciando el reino de Jehová. Uno de aquellos estudiantes se llamaba Charles Taze Russell, el que les estoy mostrando acá. Aunque él fue el primer editor de la revista, el Atalaya, él fue el que hizo la revista, el editor, el presidente, creador de la revista Atalaya, eso no lo convirtió en el fundador de una nueva religión. El objeto tanto de Russell como de los demás estudiantes de la Biblia era dar a conocer las enseñanzas de Jesucristo y seguir de cerca las pautas establecidas por la congregación cristiana del primer siglo. En definitiva, este señor, junto a otros, analizaron la Biblia y crean lo que se llama los Testigos de Jehová en el siglo XIX. ¿Cuándo nacieron los Testigos de Jehová? En el siglo XIX. La iglesia de los Testigos de Jehová, ¿cuándo se inició? La denominación Testigos de Jehová, siglo XIX. Sin embargo, como dice acá, dice ellos, quisieron analizar y traer de nuevo la esencia de la iglesia del siglo I. Porque la verdadera iglesia es la que enseguida de que se fue nuestro Señor Jesucristo, ascendió, nos dio promesa de que iba a volver. Ahí empezó la verdadera iglesia. La primera iglesia está en Hechos, la Biblia. Analicen Hechos de la Biblia si es igual a la de los Testigos de Jehová. Si vos le preguntas ¿qué origen es la iglesia de Testigos de Jehová? Te tienen que decir del siglo XIX. Si te dicen del siglo I, le puedes decir, ¿en serio se llamaban Testigos de Jehová en el primer siglo? No, incorrecto. Busquen en la Biblia si la primera iglesia se llamaba Testigos de Jehová y no van a encontrar. Por lo tanto, la iglesia no tiene nombre como la de Testigos de Jehová. Como recién indicamos, Russell decidió fundar en 1879 The Zion Watchtower and Herald of Christ's Presence, algo así, conocida actualmente como Torre de Vigilia o la Atalaya. Es acá, ahí estoy mostrando en Estados Unidos cuál es el edificio que crea la revista de la Atalaya, donde está el Watchtower, donde se distribuye todos los panfletos que económicamente le traen muchísimo beneficio. Así que él inició la Watchtower, él era un empresario. Vamos a ver un poquito quién era Russell. Era en definitiva un empresario que creó una editorial para distribuir la revista de la Atalaya. Como indiqué recién, esa era parte de la divulgación de su enseñanza y así tener una recaudación económica. Pero no era la única, miren. Hubieron varios problemas, hubieron varias cuestiones del señor Russell que lo involucraban, más allá de lo que acabamos de decir. Justo decir que la persona tuvo varios problemas judiciales y también empresariales que lo llevó a los tribunales. Tuvo problemas con su mujer, del cual ella lo acusaba a él de haber cometido adulterio y hubo un divorcio que al último se terminó siendo una separación.
También fue llevado a tribunal por vender cuestiones como por ejemplo el trigo milagroso. Mire lo que dice acá. El 22 de marzo de 1911, el Brooklyn Daily Air informó que Russell fue acusado de obtener ganancias de una cepa de trigo llamada trigo milagroso. Russell vendió el trigo muy por encima del costo promedio del trigo en ese momento. Vendía la revista Atalaya, el trigo milagroso que recién indiqué, que crecía 5 veces más rápido que cualquier otro trigo, según lo que él decía, en 1908. Vendía una medicina, Santyne, dice, que curaba el cáncer, la apendicitis y el tifus, y vendía judías milenarias, el doble de grandes y semillas de algodón. Estuvo involucrado en su divorcio, del cual se habló de adulterio, con relaciones con una secretaria y una sirvienta muy joven. ¿Esto de dónde lo saco? De este lugar, de varios. Ustedes pueden investigar por internet. Esto es lo que dice internet al respecto y este dato concreto lo saqué de una página que dice Biblical Work, sermones, bosquejos y estudios bíblicos. La pueden buscar como biblework.com. Ahí van a encontrar lo que estoy diciendo y de dónde saqué esta información. Pero no solo de ahí, también, por ejemplo, acá hay una defensa de él que se puede encontrar en una revista publicada donde él mismo manifiesta el tema de las acusaciones del adulterio, por ejemplo. ¿Permitiría una pregunta delicada? Le preguntan a Russell en una entrevista que se puede encontrar en Watch Jive. Acá está la información, pueden encontrarla en el link, ¿tá?, que estoy indicando acá arriba, donde él mismo manifiesta. ¿Puedo permitirle una pregunta delicada planteada solo por los informes calumniosos que hacen circular sus enemigos, principalmente ministros religiosos? Le preguntan a Russell. Ya está sesgada la pregunta, ya tiene un subjetivismo. No tiene que ver con su ministerio público, sino con su vida privada hace años. Se plantea la acusación de que su esposa consiguió el divorcio bajo el cargo de crueldad y que en su testimonio ante el tribunal le acusó de conducta impropia con 2 mujeres jóvenes que estaban bajo su tutela. Le gustaría decir al público si hay algo de verdad en tales acusaciones y él responde: mi esposa no tuvo el divorcio, sino meramente la separación. Y ahí empieza a descarrilar su argumento de que no llegó a una sentencia de divorcio, sino una sentencia de separación, un acuerdo, que la mujer lo único que quería era tener beneficio económico de la revista Atalaya, etcétera. Es como todo, el debido proceso corre para un lado o para otro, pero que sí estuvo involucrado en todas estas cuestiones que acabamos de manifestar de Russell. Sí. Russell, el que vendía el trigo milagroso, que curaba el cáncer, también es cierto. Entonces ya sabemos de dónde viene la mano. Por sus frutos los vamos a conocer, dice la Biblia. Entonces vamos a ir analizando todo. ¿Qué creen los testigos de Jehová? Acá tenemos la página de Testigos de Jehová. Y acá vamos a continuar analizando su doctrina. Vimos dónde empezó, en el siglo XIX, okay, con Russell, y yo te puedo decir que ellos empezaron en el siglo I. La primera iglesia no se llamaba Testigos de Jehová de ninguna manera. El invento fue en el siglo XIX. En su propia página, jw.org, hay una pregunta y dice: ¿qué creen los testigos de Jehová? Y dice así: los testigos de Jehová nos esforzamos para practicar el cristianismo que Jesús enseñó y que los apóstoles siguieron. En este artículo se presenta una explicación breve de nuestras creencias y fundamentos. Voy a hacer un resumen para después analizarlo con la Biblia. Adoramos al único Dios verdadero, al Altísimo y Creador de todas las cosas. Su nombre es Jehová. Vamos a analizar si el nombre de Dios es Jehová. Vamos a analizarlo en su momento. Él es el Dios de Abraham, Dios de Moisés y el Dios de Jesús. 2. La Biblia. Aunque aceptamos todo lo que dice la Biblia, no somos fundamentalistas. Es evidente que algunos relatos bíblicos están escritos en lenguaje figurado o simbólico, por lo tanto no pueden interpretarse de manera literal. Ya nos está diciendo que la Biblia le está bajando un grado. Si bien la Biblia es secular, no somos fundamentalistas, pero la Biblia a veces dice algo que en realidad no quiere decir. Hay que sacar del contexto de la Biblia para ver qué es lo que quiere decir. 3. Jesús. Seguimos las enseñanzas y el ejemplo de Jesucristo. Le damos honra porque es nuestro Salvador. Dice que es nuestro Salvador. Acá señalan a Jesús como Salvador. El Hijo de Dios. Bien, vamos bien. Nos están tirando cosas que son realmente ciertas. De eso demuestra que somos cristianos. Sin embargo, miren lo que dice acá la base de la doctrina de los testigos de Jehová. Sin embargo, la Biblia no enseña que Jesús sea el Dios todopoderoso ni apoya la doctrina de la Trinidad. Jesús no es todopoderoso, es nuestro Salvador, pero no es Dios todopoderoso. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Estamos sacando el rango de Dios a Jesús. Es el Salvador, sin embargo, no es Dios todopoderoso. Interesante. 4. El reino de Dios.
Es un gobierno celestial, no es algo que esté en el corazón de los cristianos. Reemplazará a todos los gobiernos humanos y hará realidad lo que Dios siempre ha creído para la tierra. Jesús es el rey del reino celestial de Dios y empezó a gobernar en 1914. ¡Wow! Desde el año 1914. ¡Wow! Jesús está gobernando, empezó a gobernar en 1914. ¡Wow! ¡Qué interesante! Qué interesante lo que nos están enseñando. ¿En qué parte de la Biblia está eso? Bueno, parte de la doctrina de ellos es eso. Recuerden que nosotros manifestábamos, cualquiera que agregue cosas a la Biblia, cualquiera que quite, le van a venir las plagas del Apocalipsis, vamos a ser quitados del libro de la vida. Analicemos las cosas que la gente a veces sigue para ver si es correcto o no. Analicemos desde el punto de vista bíblico. La salvación, miren qué dice acá. Gracias al sacrificio de Jesús, las personas pueden librarse del pecado y de la muerte. Esa es la salvación, librarnos del pecado y de la muerte. Para beneficiarse de este sacrificio, ¿cómo hay que beneficiarse? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo nos salva? Deben poner fe en Jesús, cambiar su vida y bautizarse. Fe en Jesús. Yo creo en Jesús. Cambia su vida, cambiar la vida, cambiamos y bautizarnos. Sin embargo, otra vez un pero. Qué interesante. Otra vez un pero para Dios, un pero para Jesús. Sin embargo, la salvación no es algo que se merezca, es algo que solo se consigue gracias a la bondad inmerecida de Dios. Pero ya siempre hay un pero, un sin embargo, una forma de, vamos a ver si es la correcta. El cielo, miren lo que dice el cielo. El cielo, Jehová, Jesucristo y los ángeles fieles viven en la región espiritual. Un número relativamente pequeño de personas, un total de 144.000, resucitará en el cielo para gobernar con Jesús en el reino. Hay un número, según los testigos de Jehová, son los que tienen el derecho a estar en el cielo, que son 144.000 personas. ¿Cuántas personas hay en el mundo desde que vino Jesús? ¿Y solo 144.000 solo vayan al cielo? ¿Y dejando de lado al resto de la humanidad? Esto es un parte de la doctrina de ellos. Cuando yo una vez vinieron gentilmente a hablarme y le pregunté, ¿cómo sé que voy a ir al cielo? ¿Vos sabés que vas a ir al cielo? No, yo no sé si voy a ir al cielo, me dijo. ¿Cómo que no sabés si va al cielo? Solo Dios sabe quiénes son los que van a ir al cielo dentro de los 144.000. Desmereciendo de esta forma el sacrificio de Jesucristo, por el cual murió, y para que todos los hombres vayan al cielo, no solo un número limitado, pero según los testigos de Jehová, eso lo vamos a ir analizando poquito a poquito. Según los testigos de Jehová, para ir al cielo hay que hacer creer en Jesús, hacer obras y cambiar, bautizarse. Eso es, hacer obras. Y solo Dios elige quiénes van al cielo, que son solo 144.000. Después está el punto 8, la maldad y sufrimiento. Punto 9, la muerte. Cuando una persona muere, deja de existir. Los muertos no están sufriendo en ningún infierno de fuego. ¡Wow! ¿Vieron lo que dice acá? ¿Se acuerdan de lo que puse recién? Para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Acá no dice que no le va a pasar más nada. Acá habla de una densa oscuridad para siempre. Sin embargo, ellos piensan que la muerte, uno ya deja de existir. Los muertos no están sufriendo en ningún infierno de fuego. ¿Contradice lo que dice la Biblia? ¿Estás contradiciendo lo que dice la Biblia? Señor, testigo de Jehová. Señora. Miren lo que dice, miles de millones de personas que han muerto volverán a vivir, y ahí los retoma, cuando Dios los resucite. Sin embargo, quienes hayan sido resucitados y no quieren aceptar la norma de Dios serán destruidos para siempre y nunca más podrán volver a vivir. La tierra, Dios la creó para que la humanidad viviera allí eternamente. Él bendecirá a las personas obedientes con salud perfecta y hará posible que vivan para siempre en un paraíso en la tierra. Y acá tenemos los que están fuera de los 144.000 que van al cielo, van a vivir acá en la tierra en un paraíso. Habrá convivencia y todo lo que piensan que lo que corresponde para el cielo es acá en la tierra. Se va a dar acá en la tierra, en la convivencia. En la segunda oportunidad, que cuando te resuciten, sin ser salvo, sin mereces estar acá en la tierra por haber creído, por haber hecho obras, vas a quedar acá. Entonces la salvación es por creído en Jesús y por tus propias obras. Después habla del tema de la familia, nuestra adoración y nuestra organización. La organización es un punto que vamos a desarrollar en los videos. Un pequeño grupo de cristianos de experiencia, tienen experiencia para decir todo esto y para argumentar esto, si sea, y la fundamenten en la Biblia, conociendo el grupo de experiencia, dice, conocido como cuerpo gobernante, dirige la obra de todos los testigos de Jehová desde nuestra sede mundial que está en Brooklyn, en Estados Unidos. Ese cuerpo gobernante, después vamos a analizarlo, que es, pero la base, el cerebro, está en Estados Unidos y es de ahí donde se dirige y donde se organiza todo. La revista, la Atalaya, la edición central, donde se parte para todo el mundo, donde se hace la traducción, llega acá a tu puerta, golpeada por 2 testigos de Jehová,
que te quieren enseñar la Biblia por lo que dice esa revistita. Si entran y te golpean, muy bien, que es lo que quieren decirme ellos. En la revistita, como alguien decía, tiene el 70% de Biblia y el resto de lo que ellos consideran que es la Biblia. Y la respuesta de ellos generalmente no está en el 70% de Biblia, sino en el otro 30% equivocado. Por eso, siempre cuando te entre alguien para analizar la Biblia, sea con la Biblia y nada más que con la Biblia. Después dice nuestra unidad, nuestra conducta y nuestra relación con los demás. Entre ellos están, por ejemplo, recuerdan de que no pueden donar sangre, que no pueden participar en la política, no pueden votar, no pueden jurar la bandera, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a continuar con el video y como parte de su doctrina, ellos dicen que Jesús existe, pero que no es un Dios todopoderoso. Y a su vez que su nombre, Jesús, no es tal, sino que tiene otro nombre y le ponen Miguel. Jesús es el arcángel Miguel. Pongan ahí en la página jw.org quién es el arcángel Miguel. Recuerden que un arcángel es una persona que tiene potestad sobre todos los ángeles, como un capitán de ángeles, es como un centurión. Y miren lo que dice, todo indica que Miguel, o San Miguel, es un nombre que da la Biblia a Jesús antes y después de su vida en la tierra. La escritura dice que Miguel discutió con Satanás después de la muerte de Moisés y que ayudó a un ángel a entregar al profeta Daniel un mensaje de Dios. Miguel defiende la autoridad de Jehová y lucha contra los enemigos de Dios. Por ello es digno de llevar dicho nombre que significa quien es como Dios. A Jesús, según ellos, es Miguel, el arcángel Miguel. Vamos a analizarlo después, pero parte de la doctrina, vayan llevando esto. Jesús es un arcángel, ya no es un Dios todopoderoso, lo bajamos de categoría, es un arcángel con autoridad en los ángeles que se llama Miguel. Mira qué interesante. Con respecto al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es una fuerza, es el movimiento de Dios, pregunto. Usted pregunta, ¿qué es el Espíritu Santo? En jw.org y él le va a responder. El Espíritu Santo de Dios es un poder o fuerza en acción, todo minúscula, ¿vieron? Cuando Dios envía su Espíritu, proyecta o dirige su energía hacia un lugar en concreto, sea donde sea, para que se cumpla su voluntad. El Espíritu no es parte de esa divinidad que en la Biblia está establecida como también parte íntegra. Desechan también a Jesús, no es Dios o no es un Dios minúsculo, y también el Espíritu Santo no lo ponen como una entidad de categoría como la Biblia dice que es el Espíritu Santo. Vamos a analizar después qué es el Espíritu Santo para poder nutrirnos de lo que dice la Biblia. Si es como dicen ellos o es como dice la Biblia. A su vez de todas estas doctrinas que estoy hablando, las profecías de los testigos de Jehová dice a lo menos 4 acontecimientos estremecedores deberían haber acaecido en el año 1975. A saber, la batalla del Armagedón, según las propias publicaciones de Atalaya, según Russell y todas sus personas que interpretan la Biblia, dan profecía al respecto. La aniquilación de la Iglesia Católica Romana y de las demás iglesias opuestas a la obra de los testigos, la destrucción de los poderes políticos, el gobierno seculares y el comienzo del milenio en la tierra, famosos los 1000 años que están establecidos en el Apocalipsis. Miren lo que dice la Biblia al respecto en materia de cuando un profeta dice cosas o se interpretan profecías, no se cumplen. ¿Qué dice la Biblia? Acá en Deuteronomio dice, si el profeta hablara en nombre de Dios, de Jehová, y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Por lo tanto, si esa persona dijo que iba a haber una profecía y no se acontece, lo que diga esa persona no es cosa de Dios. No le tengas miedo, lo que es sumiso a su doctrina. Hablando de profetas, acá tenemos Russell, creía que la segunda venida de Cristo había sido de manera invisible en octubre de 1874 y que había estado gobernando desde el cielo desde esa fecha. Ellos creen que Jesús ya está gobernando desde 1874 porque lo dijo Russell, no lo dice la Biblia. En ninguna parte de la Biblia está eso. Compartiendo Russell la teoría de William Miller, que es este de aquí abajo, que era otra persona que había entendido, que decía que Jesús había venido en 1843. Solo que Russell difirió en el año y lo puso en 1874. Decía que Jesús había empezado a gobernar desde 1843 y Russell dijo no, en 1853 no, en 1874. No sé dónde lo sacan, en la Biblia no está establecido, vamos a ver de dónde es que lo sacan después. Pero no está definido. Dice Miller en uno de sus escritos, yo creo que la segunda venida de Jesucristo está cerca, casi en puerta, aún dentro de 20 años o antes, en 1843, eso lo dijo antes de la fecha esa. Vamos a analizar las profecías, las varias
fechas que dijeron, porque en definitiva en esas fechas también manifestaron que iba a empezar el Armagedón, que iba a empezar la guerra, que se iban a destruir las demás iglesias, la iglesia católica, las naciones. Vamos a analizar, vamos a entrar en profundidad en su doctrina. Año 1877 fue escrito esto: el fin del mundo, es decir, el fin de la época del Evangelio y el comienzo de la edad milenaria, es más cerca de lo que supone la mayoría de los hombres. Escrito 1875 por los testigos de Jehová. De hecho, ya hemos entrado en el periodo de la transición, el cual será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Esto fue escrito en la página 17 de Tres Mundos y la cosecha de este mundo. En 1889, ya pasamos, fueron 10 años más, prácticamente, dice: pues no se sorprendan cuando en capítulo subsiguiente presentamos pruebas que ya ha comenzado el establecimiento del reino de Dios, el cual, según señala la profecía, empezaría a ejercer poder en 1878, y de que la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, la cual terminará en 1914, cuando haya sido derribado de los gobiernos actuales de la tierra, y ya ha comenzado. Página 101 de El tiempo se acerca. Así se llama el título de la revista de la Atalaya de esa edición. Qué interesante. En 1914 empezará el milenio y la batalla habrá terminado, donde dice que cuando hayan sido derribados de los gobiernos actuales de la tierra, y ya ha comenzado. Seguimos en el 2022, el 16 de julio de 2022, son las 2:43 de la tarde, un sábado. Y todavía los gobiernos de la tierra permanecen. Errores y contradicciones de los orígenes y fundamentos de la iglesia de los testigos de Jehová. Miren lo que dice, recuerden lo que dije, cuando los profetas hablan y se equivocan, no es Dios que está hablando. Gente, hermanos, están siguiendo una teología para adorar a Dios. ¿Están adorando a Dios? ¿En serio? ¿Siguiendo a gente que se ha equivocado enormemente? Vamos a seguir analizando, vamos a seguir razonando en conjunto de la situación. Errores y contradicciones. Charles Taze Russell, el fundador de los testigos, profetizó que Armagedón terminaría en 1914. Al fallar su profecía, los testigos cambiaron la fecha, siendo su última predicción la que se emitió para el otoño del año 1975. Los gobiernos seculares de la tierra no fueron derribados en 1914 ni tampoco en 1975. Según esta cronología bíblica fidedigna, 6.000 años desde la creación del hombre terminará en 1975, y el séptimo periodo de 1.000 años de la historia humana comenzará en el otoño de 1975. Vida eterna en libertad de los hijos de Dios, publicación número 29 de 1966 por la famosa Watchtower. Hundiéndose en un mar de fechas y profecías fracasadas, porque no se cumplieron ninguna, se agarran de un hilito ya roto. Afirman que Adán fue creado en septiembre del año 4026 a.C. Después fue creada Eva, pero no se sabe cuánto tiempo después según ellos. Si Eva fue creada 6 meses después de Adán, entonces el milenio comenzaría en marzo de 1976. Así razona. Mas, sin embargo, antes de acontecerse en el impasse creado por sus profecías en torno al año 1975, habían afirmado que Eva también fue creada en el año 4026, conforme a las siguientes fuentes. La Atalaya, 1 de mayo de 1968, eso es lo que dice la Atalaya, ¿no? El 8 de octubre de 1968 y el propósito de Dios, página 51 de 1974. Además, si el milenio terminara, como se enseña en la tabla de fechas dado en el libro Vida Eterna de 1975 después de Cristo, lógicamente tendría que empezar en el otoño del año 1975. De otro modo, no se completarían los 1.000 años de 1975 después de Cristo. Esto significa que, según la cronología de los testigos, Armagedón debería haber tomado lugar ya y el milenio debería haber comenzado hace muchos años. Así que realmente no vemos escapatoria para los testigos. El laberinto de sus propias doctrinas los enreda y traiciona. ¿Esto qué quiere decir? Ellos piensan que el milenio, esto que está acá, los famosos 1.000 años después del fin de la batalla del Armagedón, comenzaría en el otoño de 1975. Pero no pasó, no hubo una guerra en otoño de 1975. O fin de una guerra donde terminara el tema de las naciones, de las iglesias caídas, pero ellos lo profetizaron. En todos estos periodos de las publicaciones del año 1966 estaban dados como una verdad de parte de la iglesia de los testigos de Jehová a sus fieles, y empiezan a mezclar si era en otoño, si era en primavera, según dónde nació Eva, dónde no nació Eva. Entonces así empiezan a engañar a la gente. Después que fallece Russell, aparece otro de los fundadores de los testigos de Jehová, Joseph F. Rutherford, donde por ejemplo empezó a hablar mal de Russell. Muchas doctrinas importantes enseñadas por el pastor Charles Russell fueron consideradas por su sucesor,
el juez Joseph Rutherford como doctrinas azuzardas por el archienemigo de Dios, Satanás, el diablo, es decir, doctrinas derivadas de la adoración falsa de la Babilonia la Grande. El que continúa con la directiva de los testigos de Jehová empieza a hablar mal del fundador y le empieza a decir, bueno muchachos, se equivocó, interpretó doctrina falsa de Dios, eso es lo que dijo él, está escrito, lo pueden buscar. Y empezaron a tratar de justificar cosas que no corresponden. En el año 1966, según esta cronología bíblica fidedigna de 6.000 años desde la creación del hombre, terminaría en 1975 y el séptimo periodo de 1.000 años de la historia humana comenzará en otoño de 1975. Vida eterna, página 29. Y ahí modifica la fecha y ahora establece que el fin del Babilonia fue él que dijo que era en el otoño del año 1975 y no 1914 como había dicho Russell. ¿Qué les parece? Es un montón de cosas que no son bíblicas. No son bíblicas. En la página de YouTube, Destruyendo Algoritmo, un miembro del famoso cuerpo gobernante que les dije que era el que dirige todo desde allá, desde Estados Unidos, este señor es uno de los miembros. Miren lo que dice, ellos mismos se burlan de esas equivocaciones, más allá de todo. Entiendan lo que dice, por ejemplo. Afirmó que Cristo vendría en el año 1873. Como no sucedió, dijo que aquella venida había sido invisible. Inicialmente, nuestros hermanos esperaban que Cristo regresara en 1874. 1874, primera fecha que profetizaron los testigos de Jehová. Luego concluyeron que sería en 1914. 1914, segunda fecha que profetizaron los testigos de Jehová. Primero pensaban que la gente podría verlo, pero entonces comprendieron que no, que su vuelta sería invisible. Ja, 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 lo acomodaron a su madera para no quedar en ridículo. También esperaban que el rebaño pequeño recibiera la gloria celestial en la primavera de 1918. 1918, tercera fecha que profetizaron los testigos de Jehová. Algunos incluso dejaron la verdad, pero en 1919, los hermanos fieles se reorganizaron. Ya han pasado 100 años desde entonces. ¿Se cumplirán algunas importantes profecías ahora, justo 100 años después de 1919? Es solo una pregunta. ¿De qué se ríen? Esto es parte de lo que es el cuerpo gobernante. Y la gente sigue yendo a las reuniones de los testigos de Jehová, creyendo que son malas interpretaciones, y seguimos adelante y las modificamos y la tomamos como jocosa, pero sin embargo seguimos dando diezmo, no diezmo, porque ellos creo que no diezman, ellos dan donaciones a la iglesia, comprando la revista, que no tiene un costo, pero sí le das un dinero, y el cual se sustenta, y así toda esa máquina gigante de hacer dinero de una doctrina determinada. Qué interesante. Les voy a presentar otro miembro gobernante de la iglesia, les voy a presentar a otro miembro del cuerpo gobernante de la iglesia, Stephen Lett. Miren lo que dice este señor, que estos vendrían a ser como los apóstoles modernos. Son como los apóstoles modernos de ellos. Son la cabeza, la que dirige a todos los testigos de Jehová, los que gobiernan, la que establece qué es lo que va en las publicaciones, qué no. Miren lo que dice este señor. We truly hope that many accept our invitation to hear the enlightening public Bible discourse entitled Friendship with God. La amistad How con Dios. possible? Dice, ¿cómo es posible? Now, if we think about it, Pero si piensan we're en not ello, born as nosotros no friends of nacimos God siendo amigos because de we're Dios, born as sinful porque offspring of nacimos Adam. bajo el pecado de Adán. Actually, De if you think hecho, about it, we're born si as lo enemies piensan, of God. nacimos siendo enemigos de Dios. Sometimes you'll hear people A say veces of a little escuchamos gente baby, decir de un pequeño look bebé, at that little angel. mira ese pequeño ángel. But more accurate would be to say, look at that little enemy of God. But more accurate would be to Miren lo que say, dijo de los niños. look at that little Miren a ese enemy pequeño of God. enemigo de Dios. Es un tema fuerte, delicado, tratando a los niños, a los cuales Jesús dijo, déjenlo, porque el reino de los cielos es de ellos. Y muchas otras enseñanzas bíblicas que dicen que los niños van directo al cielo, que ya hemos referenciado en el canal. Este señor se burla hasta de los niños, diciéndolo como si fueran enemigos de Dios. Vamos a despertarnos, vamos a subir arriba de la torre y despertar. Vamos a analizar, digo, si las cosas
¿Coinciden o no a lo que dice la Biblia? Vamos a analizar. En estos minutos que les estuve hablando, fueron bombazo tras bombazo. Análisis de doctrina profunda de los testigos. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ir analizándola. Ya de por sí ya vimos que dicen profecía, que Jesús ya está gobernando, establecieron fechas, ninguna se cumplió. Ellos mismos se burlan de eso, igual siguen adelante. Cuando la Biblia dice que hay que tener un ojo bárbaro, recuerden lo que manifesté al principio. Apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿No profetizamos? Profetizaron sin fecha. ¿Y no sacamos demonios? ¿Y no predicamos en tu nombre? Sí, hablaron de Jesús, pero no de la forma correcta. ¿Qué le dice Jesús? Apartados de mí, hacedores de maldad. Ese es el riesgo de seguir doctrinas que no corresponden. Pero vamos a analizar el Armagedón, según ellos y según lo que dice la Biblia, los 144.000, los que van al cielo, los que no van al cielo. Vamos a analizar, según la página de ellos, Testigos de Jehová, 1000 años de gobierno directo, sin gobiernos seculares, sino con el gobierno directo de Jesús. Ese es lo que viene después del Armagedón. Pero el Armagedón, dice ellos, el Armagedón es la batalla final entre Dios y los gobiernos humanos. Estos gobiernos y sus partidarios están en contra de Dios porque se niegan a someterse a su autoridad. La guerra de Armagedón acabará con los gobiernos del hombre. Y de ahí empieza los 1000 años. Entonces el Armagedón es eso, que dijeron que empezaba en 1914 y después variaron las fechas. En ninguna de esas fechas que ellos profetizaron se cumplieron. ¿Cuándo estallará la guerra del Armagedón? Al hablar de una gran tribulación que desembocará en la guerra del Armagedón, Jesús declaró: respecto a aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Con todo, la Biblia sí revela que el Armagedón tendrá su lugar durante un periodo que se conoce como la presencia de Jesús, la cual comenzó en 1914, según lo que dice ellos. Ya empezó el Armagedón en 1914. ¿Empezó el Armagedón? ¿Empezó el Armagedón o sigue siendo el mundo tal cual como lo dejó Jesús en aquel tiempo? Y recuerden que en aquel tiempo teníamos el Imperio Romano que cayó y no empezó en aquel tiempo. No fue la caída del Imperio Romano el inicio del milenio que ellos hablan o la estructura del Armagedón. Es otra cosa totalmente diferente el Armagedón famoso. Vamos a seguir. El reino de los cielos fue establecido en 1914. Es lo que dice ahí. ¿Qué indica la cronología bíblica sobre el año 1914? La respuesta es lo que acabé de mencionar. Comenzó en el año 1914. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Ellos hablan y interpretan que las fechas que tomaron los profetas, los fundadores de los Testigos de Jehová, fue sacada del libro de Daniel. En el capítulo 4 habla de tiempo y de un sueño que tuvo Nabucodonosor, que era un rey de Babilonia, el cual llamó a los profetas a ver que le interpretaran el sueño. Y el mejor de los profetas fue Daniel. Y en base a la interpretación del sueño, él manifiesta unos periodos de tiempo. Que acá está escrito, miren lo que dice. Vamos a ver si manifiesta años, fechas, tiempos generales. Dice así: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, y vi un sueño que me espantó, y teniendo en cama las imágenes y visiones de mi cabeza me turbaron. Estas fueron las visiones de mi cabeza, y empiezan a relatar. Vi en la visión de mi cabeza mientras estaba en mi cama, y aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitarle el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojada con rocío el cielo, y con las bestias sea su parte entre las hierbas de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Ese era el sueño. Y Daniel le dijo: y este tiempo pasará sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Habla de 7 tiempos, y ellos empiezan a analizar desde cuándo empezaron los 7 tiempos, y empiezan a analizar dónde estaba Nabucodonosor, y un tiempo, los 6 tiempos, 7 tiempos, pero nada más que eso. En base a esa interpretación, ellos consideraron que el Armagedón iba a ser al final del 6º tiempo y que iba a haber el milenio en el 7º tiempo. En base a eso, y base a esta escritura difícil de interpretar, esta gente, como vi en un canal de YouTube, que eran realmente gente jóvenes que querían interpretar la Biblia, empezaron a analizar las cosas que son sólidas: carne, los bifes, el asado con cuero, que es alimento muy sólido y tener una espiritualidad muy grande para interpretar todas estas cuestiones. Ellos empezaron a analizar y dieron su interpretación y basaron su religión base a esa interpretación, que está por afuera de lo que la Biblia da, porque es solo esto y no hay ninguna otra referencia al respecto. ¿Dónde dice 1914? Sin embargo, Jesús, cuando le preguntan, estamos hablando ya hace 2000 años, posterior a Daniel,
Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos que se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá en tu venida y del fin del siglo? Y da una referencia de las cosas que van a pasar. Pero cuando le preguntan, ¿y la hora y el día? Y Jesús les responde, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaba comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Por lo tanto, queridísimos hermanos, la famosa segunda venida y lo que nosotros entendemos también como el arrebato, primera venida de Jesús vino a salvarnos a nosotros, murió por nosotros en la cruz, nosotros, y nos abrió este milenio, como dicen ellos, de gracia, de que nosotros entendamos ese sacrificio y le pidamos perdón a Dios por nuestros pecados, y la sangre de Jesucristo nos limpia del pecado y nos da la posibilidad de ir al cielo, o nos da la salvación de ir al cielo. Es el regalo que Dios quiere para con todos los hombres, no solo para 144.000. Como dicen los testigos de Jehová. Este es la etapa que estamos viviendo. La segunda etapa es la del arrebato, que lo vamos a analizar en los videos, si en este o en el que venga. Y después la segunda venida, que es la gran batalla del Armagedón, donde todo hombre va a ver a Jesús y ahí van a creer realmente que Jesús es poderoso. ¿Quién se salva del Armagedón? Y luego del Armagedón, ¿qué? Pregunto acá. Por lo tanto, estimadísimos y queridísimos hermanos, ya vimos que la Biblia no establece fechas. Establecer fechas y tiempos como lo establece los testigos de Jehová es una situación muy compleja. Es agregar cosas a la Biblia. Y recuerden todas las advertencias que puse al principio del video. Así que hermano testigo de Jehová, analice bien si está haciendo las cosas correctas. Analice la Biblia y dése la libertad y el libre albedrío de poder enfrentar a sus pastores y a sus líderes para que le digan con la Biblia dónde están las fechas correctas. No una interpretación rara, sino la que dice la Biblia. Y déjese llevar por su corazón y por su razonamiento que, como dije al principio del video, Dios nos dio para que lo usemos. ¿Quién se salvará en el Armagedón? Según los testigos de Jehová, ¿quién se salva después de la batalla del Armagedón? En Apocalipsis 21 encontramos la mención del reino milenial de Jesús. Dice, después de haber ganado la batalla de Armagedón, Jesús establecerá un gobierno con la ayuda de los 144.000. En este momento el mundo será restablecido a condiciones perfectas. No habrá muerte alguna, habrá mucha comida y una paz duradera. Aquellos que sobrevivan la batalla de Armagedón, así como cualquier persona justa desde Abel, recibirá una segunda oportunidad en el nuevo mundo. Al final de 1000 años, Satanás será liberado para poner a prueba el remanente de la humanidad. Después de esta prueba, Jesús se retirará del liderazgo y Jehová vivirá con su pueblo y reinará para siempre. Esto es lo que ellos piensan del milenio, después que pasa de la batalla del Armagedón, donde viviremos en una tierra, una oportunidad. Eso es lo que dice. Los dos grupos, los testigos de Jehová, también ponen un gran énfasis en los 144.000 mencionados en Apocalipsis 7. Para los testigos de Jehová, este número ha tenido dos significados distintos. A principios de la década de 1920, Rutherford instituyó la práctica de visitar gente de puerta en puerta. Los testigos habían recibido instrucciones de informar a sus vecinos que solo 144.000 irían al cielo después de la batalla de Armagedón, la cual se previó que sucedería en 1925. Sin embargo, para finales de la década de 1920 ya habían más de 144.000 testigos de Jehová comprometidos con la religión y la batalla aún no había empezado. Los líderes anunciaron la nueva luz que enseñaba que todo aquel que se había convertido en un testigo de Jehová antes de 1935 iría al cielo, el pequeño rebaño, mientras que todos los que vinieron después de 1935 estarían entre la gran muchedumbre que espera vivir en la tierra en un nuevo paraíso. Así que ahí dividió los dos grupos, los 144.000 que van a estar gobernando en el cielo y después la muchedumbre que vivirá acá en la tierra dando el paraíso eterno. ¿Quiénes son los 144.000? Según la Biblia, en el capítulo 7, versículo 7 arranca ahí el tema, ¿no? Estamos ya inmersos en el Apocalipsis mismo, en la guerra que empezó a destruir el planeta Tierra y a sus habitantes. Es el nuevo diluvio, como dijo Jesús. Sí que se van a dar cuenta, como aquellos se dieron cuenta que abrieron todas las canillas de los cielos. Bueno, cuando venga el Apocalipsis sí se van a dar cuenta. No va a ser nada así insinuoso, no, se van a dar cuenta. Va a quedar muy claro. Ya del capítulo 6, después de que se le habla a las iglesias, el libro de Apocalipsis, empiezan allá a empezar destrucciones. Después de esto había 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra. No va a haber viento, calor de aquellos.
para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zebulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. ¿Dónde están los 144.000 gentiles acá? Los sellados para el Apocalipsis son para aquellos judíos o israelitas que están viendo el Apocalipsis y que no reconocieron en su tiempo y forma el sacrificio de Jesucristo. Son 144.000 israelitas y te habla de tanto de cada una de las tribus. Está mal interpretar que solo 144.000 van a ir al cielo y de esos 144.000 son solo los testigos de Jehová, que son de parte de todo el mundo. O solo los testigos de Jehová son judíos, que yo sepa. El testigo de Jehová que te está llamando a la puerta para mostrarte la revista de la atalaya, ¿es judío o es español, italiano, francés, inglés? Por favor, analicemos la Biblia. El Apocalipsis no dice que los 144.000 son los que van a ir al cielo, los elegidos. Está mal la interpretación que dan los testigos de Jehová. Es lo que dice la Biblia. Vamos a seguir avanzando. ¿Solo 144.000 van al cielo? ¿Qué dice los testigos de Jehová? Según los testigos de Jehová, Dios ha elegido un número limitado de cristianos fieles que tras morir son resucitados para vivir en el cielo. Limitado de fieles. No dice que son solo judíos, es de todo el mundo, según ellos. Después de ser elegidos, deben seguir teniendo una fe fuerte y una conducta cristiana, pues de lo contrario no serían dignos de recibir la herencia celestial. ¡Wow! Muchachos, solo Dios sabe, elige Dios 144.000, pero después que vos sos testigo de Jehová, andás a saber si vas a ser elegido, no sabés si sos salvo para ir al cielo, porque después debes seguir teniendo una fe, una fuerte conducta cristiana, pues de lo contrario, y ahí está la sumisión. De que si vos no tenés una buena conducta cristiana en los testigos de Jehová y empezás a dirimir, no sos un elegido. Tenés en riesgo que vas a ir al cielo, no sos uno de los 144.000, y ahí te engancha. Sigamos. Estos escogidos serán reyes y sacerdotes junto a Jesús durante 1000 años. Van a gobernar 1000 años, esos 1000 años. Constituirán el nuevo gobierno celestial que gobernará a la nueva sociedad humana, la de la nueva tierra. Estos reyes harán posible que vivamos en una sociedad justa, recta, tal como se había propuesto Dios. Es la muchedumbre. Fuera de los 144.000, elegidos, buena conducta, van a quedar una muchedumbre. ¿Cuántos irán al cielo? Dice, la Biblia dice que 144.000 personas serán resucitadas para vivir en el cielo, lo dicen los testigos de Jehová en la revista de ellos, en su doctrina, en su base. Es una visión. El apóstol Juan pudo ver el Cordero de pie sobre el monte Sión y con él 144.000. El monte Sión representa la posición elevada que Dios le ha dado a tanto a Jesús como a los 144.000 que reinarán con él en el cielo. A los llamados escogidos para reinar con Cristo en el reino de Dios también se le conoce como el pequeño rebaño. Esto demuestra que los escogidos son pocos en comparación con la cantidad total de ovejas del rebaño de Cristo. ¿Dónde está 1915? ¿Dónde está esos 144.000 gobernando con Jesús? En todas esas profecías se cayeron. El Armagedón que había empezado, que ya terminó, que los 1000 años empezó en 1875, ya está. Esto que dicen ellos ya tendría que haber empezado en 1875 según las últimas predicciones de ellos. Y no estamos en eso. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Esta clase de oración es buena y agradable a Dios. Miren lo que dice Timoteo con respecto a los salvados. Miren lo que dice Jesús, miren lo que dice Pablo, lo que dice la Biblia respecto de si solo 144.000 van a ir al cielo. Dice, esta clase de oración es buena y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Dios quiere que todos se salven y sepan que solo hay un Dios y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios, Jesucristo, el hombre. Jesús dio su propia vida para salvar a todo el mundo. En el momento oportuno, Dios nos demostró que quiere salvar a todos. Jesucristo dio su vida para que todos los hombres seamos salvos. Esto quiere decir que todos vayamos a un paraíso, a un cielo con Él. En Apocalipsis 7, que los 144.000 son escogidos dentro del Apocalipsis, de gente que está en el Apocalipsis, son solo judíos. No son más que otra cosa que judíos.
Porque los cristianos no vamos a estar en el Apocalipsis, no vamos a estar en el Armagedón, no vamos a ser copartícipes de la destrucción de la tierra, porque Jesús nos prometió que primero nos va a arrebatar, va a venir por nosotros a llevarnos antes de que vengan esa destrucción repentina. Eso está escrito en la Biblia, no se lo estoy diciendo yo, se lo voy a demostrar. Continuando con el Apocalipsis en el capítulo 7, cuando después habló de los 144.000, dice, después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Eso somos nosotros, esos son los cristianos en ese momento histórico. Una gran multitud de la cual nadie podía contar. No está contando los 144.000, está viendo, desde esto miré, una gran multitud, está hablando de allá del cielo, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. ¡Wow! ¡Wow! No está acá en la tierra, está allá en el cielo, delante del trono de Dios, donde está el Cordero. ¿Saben quién fue el Cordero? El que mataron, derramó su sangre para perdón nuestra. ¿Y cuántos eran? Una multitud de todas las naciones, judíos, no judíos, griegos, de tribus, pueblos, lenguas, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. ¡Wow! No están en la tierra, están en el cielo. ¡Ey! Testigo de Jehová, seguí leyendo capítulo 7, analizalo. Y al Cordero, dice, la salvación pertenece a Dios y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracia, y la honra y el poder, y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos, amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, le estaban hablando a Juan, el que estaba escribiendo, que estaba viendo la visión, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Le pregunta un anciano a Juan, que estaba viendo todas esas profecías en el Apocalipsis, y Juan le dijo, Señor, ¿tú lo sabes? Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Los que han salido de la gran tribulación, el que no estuvieron en la gran tribulación, que no estuvieron en el Apocalipsis, los que se escaparon de esa, los que fueron arrebatados antes. Amén, amén, como dicen por ahí. Somos nosotros, son nuestros padres que creyeron en Dios, en Jesús, que estamos allá en presencia del Cordero, viendo cómo el mundo que lo rechazó se está destruyendo. Y estamos allá adorando y agradeciendo que nos sacó de todo eso, que nuestra conducta nos llevó a estar en presencia del Cordero y de Dios en el paraíso. Millones de millones, gente, una gran multitud de la cual nadie podía contar. Dice, y estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, sangre de Jesús, que nos limpia de pecado. Por eso es tan importante cuando vos te arrepientas de tu pecado ante Dios, que lo menciones, que menciones la sangre del Cordero, que reconozcas que el sacrificio de Jesucristo nos salva, que Jesucristo nos salvó, que es nuestro Señor. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre, no tendrán sed, el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahí tienen el paraíso, señores, ahí tienen el cielo, en el trono y frente al Cordero. Sigan leyendo capítulo 7, ¿dónde están los 144.000 solo? Es para todo el mundo, hermanos. Y miren lo que dice los testigos de Jehová al respecto. Confrontamos la ideología, vamos a confrontarlo. Confrontá eso con lo que te dicen ellos, y como voy a poner al final cuando termine, que los propios testigos de Jehová reconocen que hacen una maraña de ideologías, ideas para marearte y no razonar libremente, para que a lo último entienda que lo que dicen ellos es lo correcto y no lo que dice la Biblia. Una maraña, porque vamos a entender una cosa, la Biblia, bien puede ser un poco dificultoso entenderla, es sencilla de hacerlo. Si bien la Biblia pueda resultar en algunos momentos difícil de entender, pidiéndole sabiduría a Dios, Dios nos la da y la vamos a entender, porque no es tan difícil de entender. Sé que el Apocalipsis es muy difícil de comprender, pero la Biblia en general es muy fácil de entender, y el Apocalipsis también. Más allá de todo, el tema del milenio que hablan ellos, de los 144.000, clarísimo que son israelitas. Cuando habla de muchedumbre, es clarísimo que dice que está en el cielo, no acá en la tierra. Y miren lo que dice con respecto a eso los testigos de Jehová, tratando de confundir, tratando de que razones como ellos. Vamos a ver. ¿Tomará el Señor milagrosamente de la tierra a todos cristianos fieles antes de la gran tribulación? Lo que les dije recién, el tema del arrebato. Yo entiendo, y los cristianos entendemos, que Jesús nos dio promesa de que iba a venir y nos iba a llevar antes de todo este perjuicio del Apocalipsis. Por eso es importante ser cristiano. Sí, si vos estás escuchando esto por primera vez, Dios nos prometió
que no solo se quedó en haber venido y darnos la posibilidad de poder ir al cielo, sino que en un momento va a decir, bueno, hasta acá llegó, me voy a llevar a aquellos que reconocieron mi sacrificio. Se lo lleva. Y después, como dice la Biblia, ustedes son la sal del mundo. Una vez que sacada la sal, ya no sirve para más nada. Una vez que saca a los cristianos, los arrebata, hace el rapto, ya la tierra queda ¿para qué? Para la destrucción. Todos aquellos que negaron a Dios como el Creador y negaron a Jesús como su Salvador, bueno, van a quedar a la merced del Apocalipsis. Esa gente puede ser salva, no puede ser salva, puede tener otra oportunidad o no, se seguirá leyendo la Biblia, se interpretará, se analizará, pero hasta el punto del arrebato, antes de que empiece el Apocalipsis, si vos fuiste cristiano, vas a escapar de eso. Vos, tu madre, tu hermano, tu hijo, tu hija, tu familia, si no tenés vos y toda la congregación que tanto te apoyan como hermano. Pero mire lo que dice acá, lo que dicen los testigos de Jehová. Habrá entonces grande tribulación como la cual no ha sucedido a una desde el principio del mundo hasta ahora, no, ni volverá a suceder. De hecho, a menos que se acortaran aquellos días, ninguna carne se salvará más. Por causa de los escogidos serán cortados aquellos días. Aquí no dice que se llevaría al cielo a todos los escogidos. Está hablando de un versículo de la Biblia, y lo que ellos dicen de acá no dice que se llevaría al cielo a todos los escogidos antes de la gran tribulación, ¿verdad? Más bien le ofrece la perspectiva junto con sus asociados de la carne de sobrevivir a la gran tribulación de la tierra, pero acá no dice nada de eso. Dice que se va a cortar los tiempos para tratar de que la cosa marche más rápido, o acortar los tiempos para que mucha gente se salve. Esa es la idea, o no tiene nada que ver con el arrebato. Después dice, después de esto miré aquí una gran muchedumbre que nadie podía contar de entre todas las naciones, las tribus y los pueblos y las lenguas, que estaban en pie delante del trono y delante del Cordero, revestidos de ropas blancas y teniendo palma en su mano, y clama de gran voz, dice, atribúyase la salvación a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Acá es lo que acabé de leer recién, pero mire la interpretación que dan ellos. Estos son los que salen de la gran tribulación. Esto es lo que dicen los testigos de Jehová en su página. Estos son los que salen de la gran tribulación. Para salir de algún lado uno tiene que haber entrado allí o haber entrado dentro de ella. Entonces dice, si salieron de la gran tribulación es porque estuvieron adentro de la tribulación, por lo tanto no hubo un arrebato. Empezó el Armagedón, como ellos dicen que ya empezó el Armagedón en 1915 o en 1975, 76 o lo que sea, y que ya empezó el milenio, es decir, que ya estamos dentro del Apocalipsis, ya estamos dentro de las peleas del Armagedón, por lo tanto, niegan el arrebato, diciéndote esto, para salir de algo uno tiene que haber entrado allí o haber entrado dentro de ella, de modo que esta gran muchedumbre tiene que estar compuesta de personas que realmente experimentó la gran tribulación y salgan de ella como sobrevivientes. Qué interesante, ¿no? Vamos a seguir analizando, a ver, la mente de los testigos de Jehová al respecto. El hecho de que después de mencionar el número específico de 144.000 se refiere a una gran muchedumbre que ningún hombre podía contar, señala la respuesta a esa pregunta. Si la cifra 144.000 no fuera literal, carecería de significado como contraste con la gran muchedumbre. El que consideramos que la cifra es literal, concuerda con la declaración de Jesús en Mateo. Jesús nunca dio ninguna cifra. Vayan bien en Mateo 22:14 a ver si dice alguna cifra. Con relación al reino de los cielos, hay muchos invitados pero pocos escogidos. ¿Sí? Son millones de personas que rechazan a Dios, pero también desde el punto de vista de la historia de la tierra son montones, pero también montones que se adoran. Fíjense en su barrio quiénes son realmente cristianos, quiénes realmente se arrepintieron de sus pecados y siguen el camino de Dios. ¿Son muchos? Analicen eso, pero no va por los 144.000. Van al cielo también lo de la gran muchedumbre a que se hace referencia a Revelación. Pregunta en la página de los testigos de Jehová. De ellos, Revelación no dice, o Apocalipsis, que lo hace en el caso de los 144.000, que hayan sido comprados de la tierra para estar con Cristo en el monte Sión celestial. No dice, la muchedumbre no va a ir al cielo, pero leímos que sí, que están en presencia. Esta descripción que se da en ellos, de pie delante del trono y delante del Cordero, no indica necesariamente una ubicación, sino un estado de aprobación. ¿Te das cuenta cómo te buscan la vuelta para que entiendas que no está enfrente de ellos? Es un estado mental. La expresión delante del trono no exige que están en el cielo. Su posición es sencillamente a la vista de Dios, quien no dice que desde el cielo Él contempla a los hijos de los hombres. La gran muchedumbre en el cielo a que hace referencia no es la misma gran muchedumbre de Revelación 7. De esto que están en el cielo, la descripción no dice que salen de todas las naciones y que están atribuidas su salvación al Cordero. Son ángeles, la muchedumbre son ángeles cuando habla de que son multitud de todas las naciones. Hermanos, hermanas, por favor, en serio, ¿vamos a interpretar esto como lo sagrado y la Biblia no? Vamos a interpretar que lo que dice la Biblia: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y la presencia del Cordero. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Es según lo que dicen ellos y no lo que dice la Biblia. Y damos sabiduría, y damos armonía con Dios, y busquemos la respuesta en Dios.
en el Espíritu Santo que nos impulse y que el corazón nos dé la respuesta correcta. Hermanos, hermanas, acá voy a tratar del arrebato. Vamos a hablar del arrebato, que iba a terminar el video, pero no, vamos a continuar. Ya que estamos con esto y guiándonos, ¿qué es esto del arrebato que estoy hablando? Y que ellos dicen que no se va a dar el arrebato, que vamos a estar viviendo en el Apocalipsis, cuando van a ser elegidos los 144.000 elegidos de todas las naciones, cosa que la Biblia no lo dice. Y bueno, y va a haber una muchedumbre que va a quedar socavada para un gobierno de fuera del cielo. Miren lo que dice acá. Biblioteca en línea de Watchtower. Estamos hablando la hora de volver a la verdad, despertada del año 1973. Y ahí trata el tema del arrebato. Dice, muchos entre la gente de Jesús creen que la esperanza para todos los hombres que han aceptado a Jesús es el arrebato. Cuando creen ellos, todas las personas que hayan aceptado a Jesús serán repentinamente llevadas al cielo. No obstante, la Biblia muestra que aunque habrá un grupo limitado, una manada pequeña en el reino celestial, la esperanza para la mayoría de la humanidad es la de la vida eterna aquí mismo, en una tierra renovada. El arrebato, definición, es la creencia de que los cristianos fieles serán tomados de la tierra en un cuerpo físico sacado repentinamente del mundo para unirse al Señor en el aire. Algunas personas, aunque no todas el mundo, creen que la palabra rapto es el significado de lo que dice una de Tesalonicenses 4:17, que vamos a ir a analizar lo que dice la Biblia. Y hablan de rapto de la iglesia. La expresión rapto de la iglesia no aparece en la escritura inspirada. Dice que no aparece el tema de rapto, no existe, arrebato, no existe. Tesalonicenses, vamos a la Biblia, vamos a analizar la Biblia que dice con respecto al rapto. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Le está hablando a los hermanos. Muchachos, hay hermanos que murieron, no espera el paraíso. No se pongan tristes, cristianos, existe la vida eterna y no dio la esperanza del paraíso. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, que morimos confiados en la creencia de Dios, morimos confiados en la salvación de Jesús en la cruz y morimos confiados en una promesa que se nos dio y que la va a cumplir Dios como creó todo la cielo, el tierra y todo lo que vemos. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, hasta la venida del Señor, está hablando de que sí, Dios nos prometió que iba a volver, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. ¿No está el arrebato? ¿No está el rapto? ¿No está esto que dice que vamos a ser arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire? Es eso. Nos dijeron que Jesús volvía y vuelve. Acá está. Jesús con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Esto es otra mala interpretación que hacen los testigos de Jehová. Vio cuando dice con voz de arcángel y con trompeta de Dios, está diciendo ¿cómo? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con autoridad, no está diciendo que Jesús sea un ángel o un arcángel, está hablando que va a hablar con trompeta. Va a venir un momento y va a decir, muchachos, hasta acá llegó. La gente que se arrepintió, venga para acá. La que no se arrepintió, le va a pasar lo que tiene que pasar. Como dice la Biblia, luego vendrá destrucción repentina como mujer encinta y no van a escapar. Eso sí es una profecía que se va a cumplir. No hay fecha, no hay día, no hay año, pero está ahí latente. Porque como en los días antes del diluvio, Mateo capítulo 24, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendiendo hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así como también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. 1915, 1874, 1970 y pico, no. Así que no sabemos la hora. Velad pues, porque no sabéis qué hora ha de venir nuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría mirar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Va a venir el arrebato, nos va a llevar como lo que dijimos recién. Busquen Tesalonicenses, una de Tesalonicenses, son dos cartas. La primera carta, capítulo 4, versículo 13 al 18, y ahí está lo que acabamos del arrebato. Y va a venir, una va a ser arrebatado y la otra no. Estemos despiertos, por eso hay que leer la Biblia, orar. La mejor forma es eso. Primero arrepentirnos de los pecados, agradecer que Jesús murió en la cruz por nosotros, reconocernos como hijos de Dios, bautizarnos, ir a la iglesia,
Cantarles canto, ¿por qué no? Sacate esa mochila, esa carga pesada de ser yo para ser una persona que reconozca con humildad ese regalo que nos están dando. Y bueno, pelemos, oremos, juntémonos con hermanos, que osa que cuando Él venga al arrebato diga, acá estoy despierto, estoy vigilando a ver si va a venir o no va a venir. Estemos siempre atentos, hermano. Después de esto miré aquí una gran multitud, la cual no podía contar, y acá estoy de nuevo relatando quiénes son los que están en el cielo, una gran multitud. De todos los tribus, pueblos, lengua, nación, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y ahí está, los que han salido de la gran tribulación son los que han sido arrebatados. No quiero generar confusión en ustedes, hermanos, son cosas que están en la Biblia. O sea, no estoy leyendo otra cosa que no sea la Biblia. Es la Biblia, no es la atalaya ni la interpretación de fulano o mengano. La Biblia dice, estos son los que han salido de la tribulación, van a ser arrebatados, los voy a buscar. ¿Por qué damos tantas vueltas para entender algo tan sencillo? Y mire lo que dice acá, en una traducción del capítulo 7, cuando habla de, por ejemplo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y mire lo que dice, yo le respondí, Señor, usted lo sabe, y Él me dijo, estos son los que no murieron durante el tiempo del gran sufrimiento que hubo en la tierra. Ellos confiaron en Dios y Él les perdonó sus pecados por medio de la muerte del Cordero. Está clarísimo. Esos que no entraron, los que no sufrieron en el tiempo de la tribulación, del Apocalipsis. Así que, hermanos, por favor, entendamos bien cómo son las cosas, qué es lo que dice la Biblia, para poder ir a un lugar correcto. Analicemos, no vayamos a caer que cuando vayamos a la presencia del Cordero de Dios, diga, nunca los conocí, apartado de mí, del mal, hacedores de maldad. Si querés a Dios, escucha tu corazón, deja que el Espíritu te guíe, pedí sabiduría y bueno, interpreta. Lo digo con amor, con respeto a todos mis queridos hermanos que siguen a todo tipo de religión para adorar a un Dios y a Jesucristo. Ojalá que el amor de Dios nos envuelva, podamos seguir adelante, seguir estudiando. En el próximo video vamos a continuar con el tema de los testigos de Jehová. Hay temas muy importantes. El nombre de testigo de Jehová, por ejemplo, que es el nombre de Dios. Hay muchas cosas que vamos a estudiar, lo que son la Biblia de ellos. Es la misma Biblia que nosotros seguimos. Cómo se modifica. Después tenemos varias cositas. Mucho material al respecto de los testigos de Jehová. Espero que me sigan en este análisis. Si les gustó, den like, suscríbanse en el canal. Tengo 20 suscriptores. Gracias a esos 20 suscriptores, los quiero muchísimo. Ojalá vengan más, como ustedes quieran. Los quiero muchísimo, Dios los bendiga. Cuídense, sigan estudiando, sigan velando, porque el día del Señor va a venir. Interpretar una doctrina nos lleva también a entender la nuestra. Gracias a Dios por este momento, gracias gente por verlo. En nombre de Jesucristo les digo, nos vemos hasta la próxima, si Dios quiere.